Sí. May, ya. Ñucufa. Mari Compuche, Mari Kimelfe. Mari Peñi. Mari Mari Peñi. Come Peñi. Comelen, Felei Peñi. Come Leimi. Felei, come Come tu Leimi. Peñi. Ley, Mari Compuche, estamos esperando que se conecten, así que vamos a esperar unos minutos antes de comenzar. Por mientras recuerden, ¿cierto? Anotar sus nombres en el chat para la asistencia. Merum Nimi, venga. Ah, que sí, meten. Mari Peñi. Felei Peñi. ¿Qué tú no? Minuto Felei. 20:05. Felei. Comenzamos a las 20:05 con Puche. Oye, ¿y eso te tiene que publicarlo como a modo de historia o de publicación? Y yo me había imaginado más como publicar, así como amigues, contarles que hemos estado fuera, bla, 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 y ¿Es tu Peñi? ahora vamos a volver o algo así. ¿Se escuchaba algo? No sé si eras tú. No sé, ojalá que no fuera yo. Creo que sí. Dale. Ya. Fue la que May Peñi. Soy Che Acui. Soy Che Compay. Felei Peñi. Mari Compuche, Mari Compu Enei, Mari Pu Lamien, Pu Peñi, Mule Paluta Chichoquín Chemu. Pero mañana come ya guaymun, incheta yukulen fashion tu, tañi mule pan. Femuta copa mañana muy programa de pueblos indígenas Piñelu, Universidad de Chile, meu ni mañel fiel tashi dragun mu ni kimel tu alta mapudungon. Pelei, Feu pe washui tan shirkatun pu clase le wey muten ka fe mu pe mañen comer pape tan zungu tan shirkatun tan kimel tun fele fe muten pero hola a todos, es cierto, agradecido de que estén aquí, agradecido al programa Pueblo Indígena de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile, cierto, por invitarnos a poder hacer clases, ¿cierto? A poder enseñar, a compartir conocimientos aquí respecto al Mapudungun.
Y les contaba además que solamente, que ya estamos casi terminando, ¿verdad? Este estudio, este encuentro, solo quedan 2 clases, así que salga todo bien y que aprendamos, ¿cierto? A hablar mapudungun. ¿Feliz? Ámule. Feliz. Unelumu Wiñochil Catuain, ¿verdad? En primer lugar volveremos a estudiar, ¿ya? Entonces vamos a recordar, ¿cierto? Saludar de nuevo a todas las personas que están allí y vamos a recordar un poco cómo era, ¿cierto? Nuestro territorio, nuestra tierra antiguamente y cómo ha cambiado en la actualidad. Un poco esto ya lo vimos referido a nosotros y nosotras mismas, cómo describirnos, ¿cierto? En el pasado. Por ejemplo, Inche les contaba que Laf Long Cotulequefun. Laf Long Cotulequefun. El Peñi no me cree, ¿verdad? Pero eso significa que solía usar el pelo liso, ¿ya? Laf Long Cotulequefun. Fantenmeu Trintrilon Cotulequetun. ¿Feliz? Trintrilon Cotulequetun. O sea, actualmente he cambiado, ¿cierto? Y el cambio ha sido de que ahora uso el pelo crespo, rizado, ¿feliz? Entonces, eso lo estuvimos trabajando bastante en la última clase, pero nos quedó, ¿cierto?, pendiente un poco esta tarea, ¿cierto? Que, bueno, es bastante triste porque refleja un poco el cómo ha ido cambiando la Tierra en general, ¿cierto? Walón Tumapu, ¿cierto? Como el planeta un poco respecto a, o sea, bastante en verdad, respecto a la contaminación o a raíz de todo eso, ese ecocidio, ¿verdad? Que se ha generado igual, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante que también lo podamos expresar, ¿cierto? En Mapudungun. Y a raíz de eso es que vamos a responder a la pregunta, Shumnie fui, Timapu, Cuifimeu, Ka Shumnie tui, Fantepu, ¿ya? Shumnie fui, como solía ser, Ka Shumnie tui, y cómo ha cambiado, ¿ya? Cuifimu, antiguamente, Fantepu, actualmente, y por otra parte, Timapu, ¿cierto? El territorio, la tierra, ¿vale? Ámole, pepeñí. Feley, Fauta, muleta, Lafken, Yana, Cocha, Piñelu, Cuifimu, Cafantenmeo, ¿vale? Entonces aquí está el lago, ¿verdad? Yanacocha, Piñelu, que se llama Yanacocha. Esto es en el territorio dominado por el Estado de Perú, ¿vale? En la antigüedad y actualmente, 1992-2006. Hay bastantes cambios a raíz de la, bueno, de la imposición, ¿cierto?, en este territorio de una minera de oro, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Ya tenemos 3 opciones, la última no se ve tanto, pero dice Fantenmeu rume cachu muleketui. Rume cachu muleketui. ¿Ya? La opción A dice Cuifimeu newe cachu muleke la fui. Y la opción B dice Cuifimeu rume cachu muleke fui. ¿Ya? Entonces, importante en términos de vocabulario, cachu, pasto. ¿Vale? Cachu, feita, pasto. ¿Ya? Nehue, cuando va con negación, significa no mucho. Y rumé significa mucho. ¿Ya? Entonces, eso en términos de vocabulario. Ahora ya lo gramatical, ¿cierto? Lo hemos aprendido, así que me gustaría que me respondieran cuál es la respuesta, ¿verdad? Correcta en este caso. ¿Vale? ¿Qué podríamos decir de Yanacocha, ¿cierto? De este territorio. Cuifimeu nehuecashu muleke la fui. Cuifimeu rumecashu muleke fui. Cam fantenmeu rumecashu muleke tui. Eugenio Cagastón V. Feipi. V. V. Pelei V. O sea, cuifi, ya van 3 personas que han dicho V, ¿verdad? Cuifimeu rumecashu muleke fui. Rumecashu muleke fui. Felei, ámule pepeñi. Feita Ruzungu, ¿no es cierto? Eso es un asunto verdadero, ¿verdad? Kumetripa y Compuchemai. Nahuesawulu feita Ruf, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claramente, Cuifimeu, antiguamente, Rumeca Shumule que fui.
había mucho pasto, ¿ya? Había como, claro, como en cualidad, ¿cierto? También podría, creo que más específico sería Fentren también. Fentren cachumle, ¿ya? Para decir como harto, más bien. ¿Vale? Hámosle, Pepín. Fele, aquí tenemos otra opción, ya vamos a seguir tratando de describir un poco las diferencias que existen entre este territorio antes y después de que se instalara, ¿cierto?, esta minera, ¿ya? Entonces tenemos Cuifimeu, ¿cierto? Cuifimeu Futralafken Mulekela fui. Futralafken Mulekela fui, ¿ya? B. Fantenmeu Futralafken Muleke fui. Y C dice Cuifimeu Futralafken Muleke fui, ¿ya? Cuifimeu Futralafken Muleke fui, ¿ya? Entonces la A dice Mulekela fui, ¿ya? La B dice Fantenmeu Muleke fui, y la C dice Cuifimeo Futralafken Muleke fui. Ya, Eugenio nos dice la C. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de esto? C, FLI, C, Pitache, C. FLI, Muleke. Cuifimeo Mai Futralafken Muleke fui. Futralafken Muleke fui, ¿ya? Entonces, antiguamente había, ¿cierto?, un gran lago, ¿ya? Eso es lo que dice. Antiguamente solía haber un gran lago, ¿ya? Y además, recordar de que al mismo tiempo esta partícula Fu, en algún sentido nos indica que esa acción, ¿cierto? Ese hecho de que antes solía haber, ¿cierto?, un gran lago, dejó de ocurrir, ¿ya? Fue interrumpido, en este caso fue interrumpido por, ¿cierto?, la minería, ¿ya? Ámole, Pepín. Feley. Cuifimeo, ¿cierto? O sea, bueno, la primera respuesta de esto, ¿cierto? Dice, Fantenmeu, en la actualidad, ¿cierto? Ñehuequelaiko, lafkenmeu. Ñehuequelaiko, lafkenmeu. La B dice, Cuifimeu, Ñehuequelafuiko, lafkenmeu. Ñehuequelafuiko, lafkenmeu. Y la C dice, Fantenmeu, mlequetoiko, lafkenmeu. Fantenmeu, mlequetoiko, lafkenmeu. Chushi Amtaruf, ¿cuál es la correcta? Pitache. Pitache. Felei, amore pepeñi. Mai. Ruthungutati. Mai, muy bien, compuche, ¿cierto? Fantenmeu, ñehuequelaicolafkenmeu. O sea, básicamente está diciendo que en la actualidad ya no queda agua, ya no queda agua en el lago, ¿ya? Ñehuequelaico. Ñehuequelaico. Ya no hay, ¿ya? Felei. Y luego tenemos, ¿cierto?, en términos de vocabulario, Itrofilmonien. Itrofilmonien es una forma de referirnos a la biodiversidad. Ya también se puede hablar con ello de naturaleza, ¿cierto? Refiere a todo tipo de vida, ¿ya? Itrofilmonien. Entonces, respecto al Itrofilmonien, nos cuentan, Itrofilmonien, mlekela fui yanako chamapumeo. Y Trofilmonien Mlekela fui Yanako Chamapumeo. Ya, eso es cierto. A. Luego dice B. Y Trofilmonien Mleketui Yanako Chamapumeo. Y Trofilmonien Mleketui Yanako Chamapumeo. Y por último la C dice y Trofilmonien Mleke fui Yanako Chamapumeo. Y Trofilmonien Mleke fui Yanako Chamapumeo. Shushi Amtaruf, ¿cuál es la correcta? Pelei.
C, pitaché, ¿ya? La C dicen que es la correcta. ¿Leí compuché? Lo repito entonces, no se ve completa, pero dice y trofilmonien muleque fui yana cocha mapumeo. Y trofilmonien muleque fui yana cocha mapumeo. ¿Ya? Entonces la palabra en cuestión es muleque fui. ¿Ya? La primera dice muleque la fui, la segunda dice muleque tui, y la última dice muleque fui. ¿Vale? ¿Cuál es la correcta entonces? La C, ¿cierto? Bueno, ahí la pude repetir, ¿verdad? La C es la correcta y dice y trofilmonien muleque fui yana cocha mapumeo. Ya, importante, ¿cierto? Que también puedan escuchar, ya, no solamente leer, sino que también escuchar, ¿cierto? El mapungo, ¿vale? Más interesa, más. Come tripay. Entonces, y trofilmonien muleque fui yana cocha mapumeo. O sea, que antiguamente solía haber, ¿cierto? Biodiversidad en el territorio de Yanacocha. ¿Vale? Y esa acción, nuevamente, se vio interrumpida, coartada. ¿Vale? Ámule, Pepe. Fele, inchétati, ¿ya? Inchétati. Este soy yo. ¿Ya? Huelo cuifimeo, ¿ya? Entonces aquí les cuento un poco de mí. Esto tiene que ver con la tarea que muchas no hicieron. ¿Vale? Pero de todas formas, ¿cierto? Si la pueden hacer, ¿ya? Si la pueden hacer, si le pueden echar una mirada nuevamente, sería muy bueno para el aprendizaje de ustedes finalmente, ¿ya? Así que, por favor, si tienen el tiempo ya, o dedíquenle un tiempo a esto para que lo puedan hacer, ¿vale? Me ayuda bastante trabajar sobre la propia historia de nosotros, nosotras, para que se genere, ¿cierto?, como un aprendizaje significativo que le llaman, ¿ya? Entonces, en este sentido, cuifimeo, inche, ¿ya? Cuifimeo, pushike laf lonkotulekefun. Pushike laf lonkotulekefun, kalfu wira wira tulekefun, kolu shumel tulekefun, payun tulekelafun. Feliz, sí, vamos a enviar la corregida a las personas que hicieron, ¿ya? Feliz. Entonces, aquí les cuento, pushike laf lonkotulekefun, o sea, solía, ¿ya?, usar el pelo liso y corto. Kalfu wira wira tulekefun. Solía usar el pantalón azul. Kolu shumel tulekefun. Solía usar zapatos café. Payun tulekelafun. No usaba barba, ¿ya? Entonces, todas estas acciones, todos estos hechos, ¿cierto?, de descripción, en este caso de mí, fueron cambiaron en el tiempo, ya dejaron de ser como eran antes, ¿cierto? Por eso es que utilizamos en cada una de estas palabras la partícula fu. Y por otra parte, fantenmeu, ¿cierto? Vamos a utilizar o la partícula tu, que expresa cambio, o la, ¿cierto?, conjunción de partículas la, que indica que algo ya no es como era antes, ¿ya? Son las dos opciones. Entonces, fantenmeu, futrake trin trin long kotuleketun. Futrake trin trin long kotuleketun. Kalfu wira wira tulewekelan. Kelu shumel tulewekelan. Payun tulequetun. ¿Vale? Payun tulequetun. Entonces, futrake trin trin lonco tulequetun. Ahora, ¿cierto? El cambio que hubo es que ahora uso el pelo largo y rizado. Ya no uso pantalones azules. Kalfu wira wira tulewekelan. Ya no uso zapatos café. Kolu shumel tulewekelan. ¿Ya? Y por último dice que ahora, ¿cierto? Actualmente, a diferencia de antes, uso barba. Payun tulequetun. Pelei Peñi, Amulepe. Ahora vamos a mostrar nuevamente, ¿cierto? La traducción de esto. Entonces, solía usar el pelo corto y liso. Usaba pantalón azul, zapatos café y no usaba barba. En cambio, actualmente, ¿verdad? Uso el pelo largo y crespo. Ya no uso pantalones azules, ya no uso zapatos café y ahora tengo barba. ¿Vale? Entonces, aquí estamos expresando cambios de situaciones que antes solían ser de cierta manera
y que ahora dejaron de ser o que simplemente, ¿cierto? Cambiaron, ¿ya? O sea, por ejemplo, me creció barba, ¿cierto? Payun tulequetun. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Muleram tun tatufameo? ¿Ni el Airam tun penamei? Ni el Airam tun pita Sandra. Feliz. Entonces, seguimos, ¿cierto? Esto todavía es parte de lo que ya aprendimos. Aquí está el Peñi Claudio, Feliz. Feita Liv. Voy a hablar en tercera persona, ¿ya? Entonces voy a terminar las oraciones en I en vez de N, ¿ya? Para hablar de él. Entonces va a decir, Cuifimeu, Claudio, ¿verdad? Liftralon cotule que fui. Lentetule que la fui. Shumpirtule que fui. Pudahuel meum le que fui. ¿Ya? Liftralon cotule que fui, o sea que él, ¿cierto? Usaba el pelo calvo. Lentetule que la fui, no usaba lentes. Shimpirtule que fui, usaba gorro, ¿cierto? Pudahuel meum le que fui, vivía en Pudahuel. Ulufantet meu, Peñi Claudio, fotraque curru lavlon cotulequetui. Lentetulequetui, shumpiru tulehuequelai, maipú meum lequetui. ¿Ya? O sea, terminé todas las oraciones en I porque estamos hablando de él, nuevamente. Entonces, Peñi Claudio, fotraque curru lavlon cotulequetui, ¿ya? O sea, ahora usa el pelo largo, negro y liso, ¿ya? A diferencia de antes, que lo usaba cierto calvo. Lentetu lequetui, o sea que ahora usa lentes, ¿ya? Shimpiru tulehuequelai, ya no usa shimpiru, ¿cierto? Sombrero. Maipú meum lequetui, ahora vive en Maipú, ¿ya? A diferencia de antes, ¿vale? Peñamos, aquí vamos a mostrar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La traducción. La misma Vanessa pregunta si se usan signos ortográficos para separar las palabras. Se pueden usar la misma, solamente que al menos que yo no tengo conocimiento de que haya como una regla al respecto tan, digamos, consensuada más bien, ¿ya? Pero de todas formas, sí, se podría usar, ¿cierto? Por ejemplo, una coma entre cada una de las descripciones que utilizamos, creo que sería de utilidad, justamente. Así que muy, muy buena pregunta la mía, Vanessa. ¿Vale? Solía usar el pelo calvo, no usaba lentes y solía usar sombrero. Vivía en Pudahuel. Ahora él, ¿cierto? Usa el pelo largo, negro y liso. Usa lentes y ya no usa gorro. Vive en Maipú, a diferencia de antes. ¿Vale? Eso es lo que expresó, ¿cierto? El Peñi Claudio en su texto. Ahora me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta respecto a esto, ¿verdad? Mulerampton. Ni el Airamtun, Feliz. Pitache. Maikumedungu. Ámole, perfecto. Entonces, continuamos, ¿ya? Bueno, nuevamente, ¿cierto? Recordarles, vamos a dar más plazo en el fondo para que hagan la tarea y vamos a enviar retroalimentaciones al respecto, ¿ya? Aquí dentro del Power, ¿cierto? Está el link. Más ratito se los envío al chat también, pero aquí está el link, ¿cierto? Arribita, forms.ws. Para que hagan la tarea tienen que subir una imagen de ustedes antigua y describirla cómo eran cuando se sacó la foto, ¿ya? O sea, en ese tiempo, y cómo han cambiado en la actualidad, ¿ya? Una descripción, ¿cierto? De ustedes, en donde no solamente si quieren pueden enfocarse, ¿cierto? En lo físico o en la apariencia como de vestimenta, sino que también pueden referirse a acciones y se utilizan las mismas partículas. Por ejemplo, si ustedes jugaban a la pelota, tú, que fun. Pelota, tú, que fun. Solía jugar a la pelota. Y si ahora ya no juegan a la pelota, tú, huequelan. Pelota, tú, que fun. Pelota, tú, huequelan. ¿Ya? Entonces, pelota, tú, que fun. Yo solía jugar a la pelota, tú, huequelan. Ya no juego a la pelota, ¿ya? Entonces, con este mismo juego, en el fondo, que nos va a ayudar a recordar, ¿cierto? A aprender y utilizar el Mapudungun, podemos ampliarlo a una infinidad de verbos, en el fondo, ¿ya? Podemos decir
muchas cosas, ¿cierto? Utilizando estas estructuras igual. ¿Vale? Eso. Peñi, ¿no hay? Ley. AMLP. Entonces, Wedongukimain, ¿ya? Ahora vamos a conocer un nuevo asunto, vamos a aprender algo nuevo, ¿ya? Y justamente tiene que ver con esto, Kimain, ¿ya? Wedongukimain. Wedongu feita nuevo asunto, ¿ya? Cuando la palabra we, ¿ya? Va antes, antepuesta, significa nuevo, ¿ya? Cuando es una partícula, tiene otro significado, ¿ya? Pero aquí lo vemos como una palabra aparte y que va antes. Por eso es que dicen muchas personas, ¿cierto? We tripantu, para decir año nuevo. We che, persona nueva o joven, ¿cierto? Entonces, este we nos va a ayudar a describir algo nuevo, ¿cierto? We. Por ejemplo, si we va al final de la palabra como sufijo, tiene otro significado además, que tiene que ver con lugar o objeto que sirve para. Por ejemplo, el teléfono, mutrum, es llamar, mutrumun. Entonces, mutrumwe es como objeto que sirve para llamar, y se le dice así al teléfono, ¿ya? Mutrumwe. Y si yo tuviera un teléfono nuevo aquí, podría decir we mutrumwe, ¿ya? Si bien tienen la misma forma, son significados distintos dependiendo del orden. El orden en el mapudungun es muy importante, ¿ya? Entonces, we mutrumwe significa celular nuevo o objeto que sirve para llamar nuevo, ¿ya? Fele. Pero ahora estamos simplemente refiriéndonos a wedongu, ¿ya? Wedongu, nuevo asunto. Kimain, y me quiero centrar en esta palabra, ¿cierto? Que viene de kimun, conocimiento, saber. ¿Vale? Nosotros es la terminación ñ, ya cuando yo quiero referirme a algo que hacemos nosotros, nosotras, más de dos personas, vamos a tener una terminación en ñ para referirnos al pronombre nosotros, ¿ya? Entonces tenemos la raíz kim, la terminación nosotros, entonces nosotros sabemos, sería kimin, ¿ya? Kimuin, ¿ya? Pero en este caso hay una A entre medio. Esta A indica el tiempo verbal en el que estoy hablando. Y este tiempo es a futuro, ¿ya? Futuro. A, en el mapudungun, como partícula, va a indicar futuro. Y eso es lo que vamos a conocer ahora. Entonces, kimain significa conoceremos, sabremos, ¿ya? Nuevo asunto, vamos a conocer, sabremos, ¿ya? Wedungu kimain, ¿ya? En este caso también se puede entender como que aprenderemos un nuevo asunto, ¿ya? Wedungu kimain. ¿Feliz? Lo vamos a seguir trabajando, así que ámole pepín. Aquí está, ¿cierto? Conjugado en pregunta. Shum, podríamos decir que shum es la raíz del verbo interrogativo, shumun. Muchas preguntas en el mapudungun, ¿ya? Van a ir con este verbo, shumun, ¿ya? Por ejemplo, shumleimi, shumñeimi, shumul, shumal, shumñeshi, shumñelu, etcétera, shumten, ¿ya? Son varias, la mayoría de las preguntas en mapudungun van a partir con esta raíz, shum, ¿ya? Entonces, en ese sentido, entendámoslo como qué hacer, cómo, ¿ya? Y en este sentido, shum, aimi, se va a entender como qué harás o cómo harás, ¿ya? Shumaimi, shumaimi. Entonces, vamos a trabajar en base a esta pregunta para hablar del futuro. Entonces, y mi, terminación para segunda persona singular, tú, shum, la raíz del verbo interrogativo, shum y mi, ¿ya? Entonces, de hecho, si yo pregunto shumimi, shumimi, sin la A, sin la letra A, va a significar ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en el pasado? Porque el mapudungun le hemos reiterado, ¿verdad? Que está en pasado. Entonces, shumimi es como ¿qué hiciste? ¿Ya? Shumimi. En cambio, si le agrego esta A de futuro, le doy otra connotación. Shumaimi, ¿qué harás? ¿Vale? ¿Cómo harás en el futuro? ¿Vale? Ámule, Pepe. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde preguntamos, Shemamta A, ¿ya? ¿Qué significa A? Bueno, la A, como les comentaba entonces, es una partícula que en general va justo casi al final, justo antes de el sufijo o terminación que me va a indicar qué persona
¿cierto? Está haciendo la acción, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda a recordar el orden de las partículas. Siempre lo que tiene que ver con tiempo va casi al final. Lo mismo que pasaba con la partícula fu, que indica cierto pasado, un pasado que dejó de ser. Si yo digo amu fun, significa fui, ¿cierto? Había ido. Amu que fun, solía ir. Si se fijan ahí se incluyó otra partícula. Amu que fun. Pero fu siguió estando casi al final, justo antes de la N. En este caso, con la partícula A va a pasar lo mismo, ¿ya? Va a ir siempre justo antes del sufijo. Entonces, si bien amun, como escribe el Peñi, es ir, o fui más bien, en general, digo, amuan es iré, ¿ya? Iré. O sea, en futuro, iré. Amuan. Si yo pregunto amuaimi, es como irás. Y la persona me podría responder amuan, ¿cierto? Iré. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la raíz del verbo amu, la partícula de futuro a y la conjugación en este caso n. Yo. Felipe Peñi. Ley, ¿puedo agregar algo? May Peñi, por favor. Sí, que en este caso el A de futuro se entiende como algo que es muy probable que suceda, es como casi decretándolo. Digo, a Moanes iré, ¿ya? Sin como dejarlo muchas a dudas o que algo que no ocurre. Bueno, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero si yo quisiera enfatizar que tal vez iría, hay otras formas, ¿ya? Este Amoan es como iré, así como lo haré, como bastante seguro de que lo haré. Eso, Fey. Felipe Peñi, Chaltumay. Bueno, antes que se me olvide, aquí les compartí por el chat el formulario también de la tarea, ya, para que lo recuerden. Amuan, entonces, me parece muy importante lo que mencionaba el Peñi respecto al tema de, podríamos decir, como decretar algo, ¿ya? En Mapudungun se usa bastante esta partícula, ¿ya? Por ejemplo, para eh, desear algo también, ¿ya? Como para expresar que algo va a ser de cierta manera, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le quiero decir al Peñi, eh, como por ejemplo que esté bien, ¿ya? O que ande bien, yo le puedo decir Kumeya Waimi, ¿ya? Kumeya Waimi, que sin Kumeya Gun es como andar bien, Kumeya Waimi es como que andarás bien. Entonces yo le digo, andarás bien, y con eso le doy toda una energía igual, así como de, usted va a estar bien, Peña, ¿cierto? De esa manera, ¿ya? Bueno, lo vamos a trabajar igual hoy día, ¿ya? Así que, vámonos, Pepe. Bueno, y aquí tenemos una pregunta, dice, Tufashi Urkutunantu, Shumaimi, ¿qué harás estos días de descanso? ¿Ya? Shumaimi, Tufashi Urkutunantu, ya. Entonces, Urkutun, de descanso, Antu, día. Entonces, como se refiere a estos días de descanso, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, si nos referimos al fin de semana, también hablar de Weshun, Reglentu, ¿ya? Pero bueno, de todas formas la pregunta es hacia el futuro, ¿cierto? Como, ¿qué harás? En el fondo, eso es lo que nos importa. ¿Qué harás? ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero decir descansaré, tengo que tomar esta palabra que conocimos recién, ¿cierto? Urkutun, descansar, y le agrego la A, justo antes de la N. Urkutuan, Urkutuan, ¿ya? Yo descansaré. Si quiero decir, Claudio, tú descansarás, diría Urkutuaimi, Urkutuaimi. Feley. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Aucantuan, por ejemplo, Aucantuan. Haré deporte, ¿ya? Haré deporte. Yo también lo entiendo como jugaré, ¿ya? Jugaré, ¿ya? Aucantuan. Luego tenemos Kume el kunuan ruka. Kume el kunuan ruka, ¿ya? Kume el kunun significa como poner en orden, ¿ya? Dejar bien puesto, ordenar, ¿ya? Kume el kunun.
Entonces, kumel con un ruka es como ordené la casa, ¿ya? En cambio, kumel con un ruka, ahí estoy hablando a futuro, ordenaré la casa, ¿ya? Chilcatún, estudié, ¿cierto? Leí también puede ser. Chilcatuán, estudiaré. Y aquí está el verbo, ¿cierto? Pasear, miyaumen, ya que es como ir de paseo. Miyaumean, entonces es como que iré de paseo, iré a pasear, ¿ya? Aucantuan, keumel kunuan ruka, chilcatuan, miyaumean, ¿ya? Entonces, distintas palabras para, o sea, como utilizadas como ejemplo, pero todas incorporan justo antes del pronombre, ¿cierto? De la N en este caso, hablando de inche, de yo, la partícula a, que expresa futuro. Aucantoan, kumel kunoan ruka, shilkatoan, miyaumean. Haré deporte, ordenaré la casa, estudiaré, iré a pasear. ¿Vale? ¿A Zunfiman? ¿Lo entendieron? Se quedó pegado, parece el peño porque quedó congelado. Ya, mientras vuelve, ¿cierto? Solamente reforzar lo que estaba diciendo el Peñi, que en este caso se le agrega la A de futuro para expresar una acción que haré en el futuro, ¿ya? Esta partícula va, como decía el Peñi, entre la raíz del verbo y la conjugación, ¿ya? Como la mayoría de las partículas. Entonces, así podemos expresar acciones que haremos en el futuro y que tienen bastante probabilidad. Ya es como decretando que voy a hacer esto. En el caso de que hable yo, pero claro, cuando uno desea, por ejemplo, que tú estés bien, puedes usar el futuro y expresar así como que andes bien, como decía el Peñi Kumeya Wain, como con bastante certeza. Feley, y bueno, vamos a avanzar igual por mientras se reconecta el Peñi. Y lo otro que hay que mencionar, que esta partícula de A de futuro, en algunas ocasiones puede tener la Y. Entonces, en vez de decir solamente A, en algunas ocasiones puede decirse ya con la Y. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando la raíz de los verbos que acompaña terminan en A. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo del verbo cupan. Cupan es el verbo para venir, ¿ya? Cupan es venir, y en este caso le agregamos la Y, más que nada, y no decimos cupaan, ¿cierto? Sino que en este caso se dice, o sea, se le agrega la Y, pero es una cuestión ética, ¿ya? O sea, no tiene ningún otro sentido más que distinguir estas dos A, ¿ya? Lo que podríamos decir como la cacofonía, que es cuando dos sonidos iguales se juntan. Lo que hace la Y es más que nada diferenciar estas dos A e indicar que hay dos A en la palabra, ¿ya? Juntas. Entonces, en vez de decir cupaan, cupayan, con la Y. En el mapuzungún, esto se da harto, ¿ya? En varias palabras, no solamente en esta, de agregar una Y para distinguir el sonido cuando dos vocales están juntas, que son iguales. Entonces, eso es una diferencia igual que hay que saber, que en el caso de que la raíz del verbo termine en A, no decimos a secas, sino que decimos ya con la Y. Cupayan, por lo tanto, vendrás, ¿ya? Aquí, en este caso dice ¿cierto? Como está en segunda persona, y mi, y dice Kupaya y mi,
sería tú vendrás, ¿ya? Tú vendrás. Y kupan tiene el sentido de venir acá, ¿ya? Tú vendrás acá. Kupaya y mi. Ley en la- en todas las partículas que, o sea, todos los verbos que la raíz del verbo termina en a, en que la raíz termina en a, le agregamos esta y para distinguir el sonido. ¿Ley? Entonces, acá tenemos otro ejemplo que podríamos también utilizar harto, que es el come peumaya y mi, ¿ya? Y aquí vemos también que está en futuro, y como en la raíz del verbo que es peuman, termina en a, le agregamos la y, ¿ya? Y no decimos peuma aimi, sino que es peumaya y mi, con la y. Peuman, peuma, tal vez algunos sabrán que es sueño, ¿cierto? Sueño de soñar, ¿ya? Y peuman sería el verbo soñar, ¿ya? La acción de soñar. Entonces, si yo hablo de kume, peumaya y mi, sería que, que sueñes bien, ¿ya? O que tengas un buen sueño. A eso se refiere. Entonces, cuando uno quiere decirle a otra persona que, que sueñe bien, le podemos decir kume, peumaya y mi. Y en este caso tiene la Y porque la raíz del verbo termina en a, ¿cierto? Es peuma, la raíz del verbo, entonces le agregamos la Y para distinguir peumaya y mi, ¿ya? Feley. No sé si me leyeron tú, con el futuro. Feley. Entonces, vamos a practicar, ¿ya? Acá hay una pregunta. Dice, Chumai rangipun meu, rangipun es medianoche, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿qué harás a medianoche? ¿Ya? ¿Qué harás a la medianoche? Entonces acá hay un ejemplo. Dice, Kucha foroan. Kucha forón es lavarse los dientes. Entonces, ¿qué sería Kucha foroan? Kucha forón es lavarse los dientes. Felei, Akutun. Muñetuimi. Mai. Ya, estamos aquí revisando este ejercicio de acá, de Chum y Punmeu, que sería, ¿qué harás a medianoche? Y acá, claro, pusimos Kucha foroan, que sería, me lavaré los dientes, porque Kucha forón es lavarse los dientes. Entonces, Eimonkai, y ustedes, Chumai mirangi punmeu, o Chumai punmeu, ¿qué harán ustedes a medianoche? Paulette dice Umawatuan, sería Umautuan, ¿cierto? Mai. Umautuan. ¿Qué sería Umautuan? Dormiré. Mai. Ele. Dormiré. Kusuan, Eugenio, o sea, se acostará.
Vanessa dice Pehuenan, que me imagino que será Peuman, tal vez. También Vanessa, ¿qué quiso decir? Ruan, Rusungu. Ah, ¿verdad que viernes? Mai Puruan Juan, sería Felipe. bailaré. La también Sandra dice Urkutuan Kapeumayan. Reley, Ay, descansaré y dormiré. O sea, soy. Vanessa dice Peumanan, soñaré. que sería Peumayan, me imagino. Que quise decir soñaré, sí, Peumayan, ¿ya? Recordar que Peuma, como termina en A, se le agrega la Y, entonces sería Peumayan para decir, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero decir que comeré, que no es muy sano tal vez comer a medianoche, pero como ejemplo, lo que tendría que decir es y an, ¿cierto? Uno siempre genera la duda el verbo in, que es comer. Y en ese caso sería y an. Y an, comeré. Pelei, emi peñigao, chumai mirangi punneo. Aukantuan tañeñarki inchiu. Aukantuan tañeñarki inchiu. Pelei, o sea que jugará con su gato. Mai. Amy peñi, shumai mirangi punmeo. Vean, vean Netflix o HBO. Ah, Felipe. Buen pepeñi. Ay, Tan tarde me dice la mía. Pelei, Felipe. Pelei, amule pepeñi. Ay, che, vale. Felipe y Felipe con Puché, Mari Mari Caquiñé. Me caí un rato, ¿cierto? Pero aquí estamos de nuevo. Sheu amuaimi fashi waleng. Sheu amuaimi fashi waleng. ¿Dónde irás este verano, este walung? ¿Ya? Amuan tañilov meu. ¿Qué significa amuan tañilov meu? Shemamta amuan tañilov meu. Cuéntenme, a ver. La pregunta es, Shewa Moaimi Fashiwalum, o sea, ¿dónde irás este verano? Y Eugenio dice, claro, iré a mi love, iré a mi comunidad. Ya, Felei, sí. Amoantan y love meu, Mai. Exactamente, ¿cierto? Iré a mi love. Eimen Kai, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Entonces la idea es que utilicen este verbo, amuan, y nos cuenten a dónde irán, ¿ya? A dónde van a ir, si es que van a ir a una parte, ¿cierto? O inventen también, pero la idea es que puedan responder, ¿cierto? Peña y mí. Sheu amuaimi fashiwalun. Amuan Wima Pumeo, Peno. Ey, Ay, iré al sur, ojalá. Mika y ey. Peñi, Chava Muay mi Fachiwalun. Inche amuanta pikun mabuno. Ah, feliz. Mai. Entonces, Welu Ayuga. Ya. Eh, Mike, Puche, Feipi, Quiñique, Zungu, Poblet, Ey. Feipi, Amuan, Cajón del Mar, Maipomeo. Felei. On- Teresa amuan chilo me. Felei, Peñi, se te Ey. escuchó medio. Eh, Leonardo Feipi, Amuan, Imperial Meo. Y Teresa Feipi, Amuan, Chiloemeu. Felei.
¿Tiene nombre en Mapuzungún el can del Maipo? Probablemente tenga nombre, yo la verdad es que no lo sé. Mai, bueno, este es como para practicar, ¿cierto? El amuan, que es iré, ¿ya? Recordando que amun es el verbo ir, y como le agregamos la a, estoy diciendo iré en futuro. Amuan. Ya, Y el monito sí, de justamente ahí, Feley. Amy, Feley, May, creo que ahora puedo hablar. Ya, el monito de abajo, ¿cierto? Me pregunta Paulette. Creo que dice Kume Puguaimi. Ya, Kume Puguaimi. El verbo pugun, ¿ya? Es un verbo muy interesante que significa llegar allá. ¿Por qué digo que es interesante? Porque también hay un verbo para expresar llegar acá, ¿ya? Akun. Akun, feita, llegar acá. Pugun, feita, llegar allá. Entonces va a depender de si llego aquí o llego allá, de lo que hablaré, ¿cierto? En este caso, si dice kumepu waimi, ¿ya? O mai, kumepu waimi, significa entonces llegarás bien. Y ahí está uno de los decretos de los que hablábamos hace un rato, ¿verdad? De, claro, expresar justamente el deseo, como dice Paulette, de que llegues bien. Ay, a eso se refiere justamente. ¿Ya? Pero literal entonces es llegarás bien. Allá. Fele. Felei, ¿Inche? Mai, Fele. Shumai mi ule. Shumai mi ule. Entonces, ¿qué harás mañana? Ule, feita, mañana. ¿Ya? Purayan kiñewinkul. Purayan kiñewinkul. Puran, subir. Purayan, subiré, kiñewinkul. Un cerro. Subiré un cerro. Eiman Kai, la idea es que ahora ustedes nos cuenten, ¿cierto? ¿Qué harán mañana? Aquí les dejamos algunos ejemplos de verbos. ¿Feley? Lefcantún, cicletatún, ilcantún, weyelún, aucantún, chilcatún, purún, feumaya elún, amun, pemen, ¿ya? Feley. Importante recordar que, por ejemplo, el verbo weyelún, que termina en en, la raíz es weyel, weyel, ¿ya? Se corta antes de la sexta vocal. Peñi, Amy, shumai mi ule. Ule, Usawan, Kudawa y mi, ley. Mai, Mikai, Shumai, Mai Ule. incheca Kudawan, Theuma y Aelan. Está empanada. Ah, Mai. empanada tuan, tu, Empanada yan. O Catuán, luego empanada toan café. Claro, también voy a comer empanada, ¿cierto? Mai, Sí, ley. Theuma, bueno, por ejemplo, en la misma Paulette, a raíz de lo mismo que les contaba, ¿cierto? Para decir Theuma y Ael, an sería, ¿ya? No iría, ¿cierto? Esta sexta vocal, que desaparece un poco justamente porque solo es necesaria cuando se juntan en este caso dos consonantes, ¿ya? De Uma y Aelan, ¿ya? De Uma y Aelan. Y Gastón dice, Amuantañi la mien rucameo. Felei, ¿Kumetri Paipeñ? Felei, Sandra, Feipi, Ngureka Yan, Kapemen, Tañiwenui, sería Pemean, ¿cierto? Ngureka Yan, Kapemean, Tañiwenui. O Mai, sea, tejeré e iré a ver a mi amigo. Felei. Juana, Gle Amuan Aucantun Feipi, ¿ya? Entonces, si quiere decir como al juego, yo diría Aucantun Meu. O lea Moana Aucantun Meu. O si quiere decir mañana jugaré, ¿cierto? O haré deporte, sería le Aucantuan. ¿Vale? Felei, Eugenio, Feipi, Sikuan, Meu. Ulemeu. Ahí solamente el meu estaría de más porque bicicleta tuan Ule sería andaré en bicicleta
mañana. Mañana. ¿Sí? Sí. Sí. Feley. Pelé, comer chipaipe no. No hay más respuestas por ahora, pero salió muy bien. Pelé. ¿Amy? Amy. No, ya. Luché. Eh, Pelé. Feley, entonces como para continuar en la práctica, Chumaimi Fachi Walun sería Walun, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es Walun? El Walun, ¿cierto? Y Eugenio dice verano. Sí, justamente es el verano. Entonces Chumaimi Fachi Walun sería, ¿qué harás este verano? ¿Qué harás este verano? ¿Ya? Recordando que Walun es verano, ya aquí tenemos las estaciones. Peú, Peú es primavera, Walun verano, Rimú otoño y Pukem invierno. ¿Ya? Peú, Walun, Rimú, Pukem. Las estaciones del año. Entonces Chumaimi, Fachi Walun, Walun sería, ¿qué harás este verano? ¿Qué harán ustedes el verano? Chumaiman, Fachi Walun. Ya para ir terminando esta práctica con el futuro, ¿qué podrían decir ustedes? Por ejemplo, en mi Peñi, Chumai mi Fachi Walun, no se te escucha, Peñi. Ah, Pelé, Peñi, saltome. Fashi Walun Kudawan. Kikun Mapumeo. No, güey, esa Peñi. Ah, güey, ya Ay, mi leñi Kudawal. Debo se, trabajar. se está muy bien. Ay. Mi Peñi, Shumai mi. Fashi Walun. Pues aguan. Eh, Amoan Willy Mapu, yo creo. Se me dan tañi bueno y no y Gabo. Pelé, Peñi. Mule Payaimi. Hinche no, lo imita Mike. Felei, Paulette, Feipi, Aucantuan. Ya, jugaré. Muy bien. Sandra, Feipi, Inchepe Mean, Tiny Reinma, Ka Amoan, Mawisantum. Ahí le faltó el meu. Que iré a ver a mi familia y iré a la montaña o al bosque. Eugenio Feipi Pean Fenten película. Felei. Veré hartas películas. Juana Feipi Inche Gul Wiril Lun An. Ya, ahí en ese caso el verbo es Sungul Wiril Lun, ¿cierto? Entonces, si yo quiero agregar el futuro, lo que tendría que decir es Sungul Wiril An. Sungul Wiril An. Sungul Wiril An. ¿Vale? ¿Cómo Sungul a mí? Sungul Wiril An. Kachem, Kachem, Chumaimun, Fachiwalun. ¿Qué más harán este verano? O Hincheta Pemean Tañi Reinma. Felei, pues iré a ver a mi familia, Feipi Peñigao. El canto an, Feipi Paulet, o sea que cantaré, Mai, Che Weyel an, o sea, nadaré. Felei, ¿ya? ¿Con pai? Entonces, bueno, ahora aprendimos cómo podemos hablar de futuro, ¿ya? Recordar que este futuro es un futuro cer- con bastante certeza, ¿ya? Como decretando que voy a hacer esto. Entonces,
no es como muy dudoso, no es como que ustedes están dudando de que harán lo que dijeron, ya es como algo que de verdad van a hacer o que tienen mucha certeza de que lo van a hacer. Feliz, importante que lo recuerden porque para ponerle otros énfasis, para decir que algo podría ser, tal vez, como medio dudoso, tenemos otra forma. ¿Ya? En ese caso se usa el fu, que no lo, tal vez lo veamos la última clase, pero si yo quisiera decir como, no sé, lef canto a fun, ¿cierto? Lef canto a fun sería como correría, ¿ya? Tal vez. Así como que no estoy seguro, ¿ya? Por eso es importante que se queden con que la solo es un futuro bastante con bastante certeza de que ocurra. Feley. Mulleranton. Cangelay. ¿Hay preguntas, consultas? Feley. Ngelay. Ngelay Ramton. Feipi Paulet. Entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Bueno, una cosa importante acá, ¿cierto? Es cómo negamos el futuro. O sea, cómo indicamos que no vamos a hacer algo en el futuro. Y para hacer esto, lo que hay que hacer es agregarle la negación, ¿ya? Que ya conocemos la negación, ¿cierto? Que es la. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, que no iré, ¿ya? No iré, lo que tengo que hacer es el verbo amun, que es ir, y agregarle la negación, que es el futuro. Entonces, para decir no iré, tendría que decir amu layan. Amu layan. Y en este caso, si se fijan, se le integra la Y, porque como explicamos, cuando se juntan dos A o dos vocales iguales, en Mapuzungún se tiende a poner una Y para distinguir el sonido, ¿ya? Para evitar la cacofonía que decíamos. Entonces, siempre que usamos la negación con el futuro, le agregamos esta Y, ¿ya? Y decimos layan o la ya, ¿cierto? Amulayan sería no iré, ¿ya? Y siempre en este orden, ¿ya? Primero la negación, la, y después el futuro. Amulayan. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo que tal vez habrán visto o que bien hay un grupo que se llama Aflayay, ¿ya? Que Aflayay viene del verbo afun. Si afun es terminar, terminar, ¿cierto? ¿Qué sería Aflayay? Si afun es terminar, ¿qué sería Aflayay? Paulette dice, no terminarás, ¿ya? Pero ¿quién no terminaría o quién la terminación Aflayay? Claro, sería como no se termina, no se acaba, ¿ya? En este caso, Tain Mapuzungún. Sería nuestro Mapuzungún. Aflayay Tain Mapuzungún. Sería no se termina, no se acaba nuestro Mapuzungún, ¿ya? Entonces acá vemos un ejemplo claro de la negación más el futuro. Aflayay. Y también hay un grupo de música mapuche que se llama Aflayay. Entonces, si ustedes ponen en YouTube Aflayay, les va a aparecer el grupo y que justamente se llama por eso, porque dice no se terminará.
haciendo referencia a la música mapuche o la vida mapuche en general. Aflayay. En este caso, Aflayay Tain Mapuzungún. No se terminará nuestro Mapuzungún. Chamam Mikuru. Mikuru es micro. Es como si un hablante dijera micro. No podría Mikuru. Mikuru Mapuzungún. Como la micro del Mapuzungún. Feley. Y para practicar esto, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos con la palabra turpú, ¿cierto? Que turpú sería para siempre. Eso significa turpú. Entonces, en estas frases, por ejemplo, la primera dice turpú ngoimala yain tain kuifique cheyem, ¿ya? Que se entiende como nunca olvidaremos a nuestros antepasados, pero turpo en realidad es para siempre. Entonces, como que para siempre no olvidaremos nuestros antepasados, ¿ya? Eso es como literalmente. Entonces se entiende como nunca olvidaremos, ¿ya? Nunca olvidaremos a nuestros antepasados. Turpu ngoimala yain tain kuifique cheyem. Por ejemplo, el que sí, el Peñigabo, está silenciado Peñi. Turpú y Lotulayain. Turpú y Lotulayain. Nunca ¿La leí? comeremos carne, Pipi. ¿Ya? En este Turpú caso, y Lotulayain. nunca comeremos carne, ¿ya? Ya. Lo que aquí se entiende es que cuando combinamos el turpú con la negación, se entiende como nunca. Nunca haremos esto, ¿ya? Turpú y Lotulayain y Lotulayain, nunca comeremos carne nosotros. Y por último el turpú femlayain sería nunca lo haré, ¿ya? Puede ser cualquier cosa. No se explicita acá, como nunca lo haré, ¿ya? Sería como nunca, nunca haré eso también, o nunca lo haré, ¿ya? Turpu femlayan. Feley, en este caso, claro, cuando combinamos el turpu con la negación, se entiende como nunca haremos esto, nunca olvidaremos, ¿ya? Turpu ngoimalayain, turpu ilotulayain, nunca comeremos carne, turpu femlayan, nunca lo haré. Feley. Ruf. ¿Qué Ruf feita verdad, ¿cierto? más? Verdad. Ruf es un hueso verdadero, ¿ya? Asunto verdadero. Feley. Mai. Y bueno, para continuar con esto, aparte de esto también podemos bajando el chumul. Chumul es cuando, ¿ya? Chumul amuaimi. ¿Qué sería chumul amuaimi? Entonces, bueno, aquí sale, ¿cuándo irás? ¿Cierto? Chumul es cuando y amuaimi sería tú irás. ¿Cuándo tú irás? Entonces, vamos a ver algunas palabras para poder responder a esto. Chumul amuaimi. Eh, entonces acá tenemos algunas palabras que nos van a ayudar para ir complementando el futuro, ¿ya? Las partículas de futuro. Entonces acá tenemos algunas palabras que hablan del tiempo. Por ejemplo, ule, que lo vimos,
Ule es mañana, ¿ya? Ule, mañana. Y muchai es más rato, ¿ya? Muchai, más rato. Ule, mañana, muchai, más rato. Por otro lado tenemos feulá, que es como ahora en este momento, ¿ya? Feulá. Y camel tripantu, que sería en el año próximo, ¿ya? En el próximo año, camel tripantu. Luego tenemos K semana, que sería la otra semana, K semana, o K regliantu, ¿cierto? Recuerden que regliantu es otra forma de decir semana, ¿ya? Literalmente regliantu es 7 días, ¿ya? Pero se puede entender como semana. Tenemos Huilá, Huilá que es después. Epuwe, otra palabra que nos puede servir, Epuwe es pasado mañana, ¿ya? O Epuwe antu. Epuwe o Epuwe antu, pasado mañana, o Clawe antu, en 3 días, ¿ya? Una forma de expresar como Epuwe antu, pasado mañana, Clawe antu, en 3 días. Y por último tenemos Kupalechi, es para hablar de próximo, ¿ya? Kupalechi es como literalmente también el que viene, ¿ya? Lo que está viniendo, Kupalechi, próximo. Entonces, por ejemplo, si quiero hablar del próximo viernes, podría hablar de Kupalechi viernes, ¿ya? El próximo viernes. O Kupalechi tripantu, que sería el próximo año. O Kupalechi kuyen, el próximo mes, ¿ya? Siendo kuyen, ¿cierto? Mes. Entonces así ir complementando el futuro, ¿vale? Con estas palabras que nos hablan de algunas marcaciones temporales. Felei, Teresa, Feipi, Amuan, Chiloemeo, Camel, Tripanto. Mai. Iré a Chiloé el próximo año. ¿Ya? Justamente. Ley. Entonces, claro, ahora podemos indicar en la pregunta Chumul Amuaimi, ¿cuándo irás? ¿Ya? Si ustedes van a ir a un lugar, pueden decir. Como dijo también Teresa, Amuan, Chiloé, Camel, Tripanto. Felei, por ejemplo, y mi peñi, Chumul Amuaimi Pikun Mapu. Muchay peñi, no, mentira. Walung meu amuan peñi. Pikun mapule. Felei. Paulet Paulet, una felay. dice Sungul, será Sungul Wirilan Muchay. Más rato. Ay, como es Sungul también. Felei, para que puedan ir complementando esto del futuro. Tenemos estas palabras. Y bueno, yo creo que ya por último, no sé si vamos a alcanzar a ver más que esto. Felay. Tenemos una última pregunta que también ya podemos ir trabajando de a poco, ¿ya? Que es Tuntenma Meaimi, Tuntenma Meaimi, o Chumtenma Meaimi, que es ¿cuánto tiempo irás? ¿Ya? Literalmente, ¿cuánto tiempo irás? Chuntenma Meaimi. Si le pregunta al Peñi, Chuntenma Meaimi, Pikun Mapu Peñi. Pukuyen amuan peñi. Dele. Ya, entonces ahora vamos a ver. El Peña dijo Epucuyen. Mai. Dele. Uf. Sería 2 meses iré. Ya, ahora vamos a ver alguna forma de responder a esto. Si ustedes, por ejemplo, viajan, van a otro lugar
y les preguntan, Tunteima me aimi, ¿cuánto tiempo irás? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos responder a eso, Alun mamean, por ejemplo. haciendo spoiler. Sí. Feley, ya. Entonces, primero, identificar que Tunteima, que en otras partes es Chumteima, ¿ya? Que el Peñigao lo puede escribir, la diferencia. Tunteima es cuánto tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Y para responder a esto tenemos Pichinma o Pichintu, que es para indicar poco tiempo, ¿ya? No es preciso, pero estamos hablando de poco tiempo. Y para decir mucho tiempo, tenemos la palabra aluntu o aleima, ¿ya? Aluntu o aleima, que es mucho tiempo. Entonces, la pregunta Tunteima me aimi está preguntando por cuánto tiempo irás, ¿ya? En futuro. ¿Y por qué Tunteima me aimi es cuánto tiempo irás? Kimlanpe. Porque, bueno, eso vamos a explicar ahora. Vamos a aprovechar esto para explicar otra cosa que es muy útil en el Mapuzungún, que es la partícula me, ¿ya? Que esta de la pregunta que está acá, Tunteima me aimi, ¿ya? La partícula me, que no es la palabra me, sino que es la partícula me, es una partícula para, para indicar ir, ¿ya? La partícula me es para indicar ir, ¿ya? Pero es en un sentido de ir y volver, ¿ya? Por eso está estas dos flechitas que una va para allá y después para acá. Es ir y volver. Y esta partícula generalmente se utiliza con verbos o con otras palabras para darle movimiento a esta acción, ¿ya? En el Mapuzungún tenemos muchas partículas de movimiento, ¿ya? Al parecer, dentro de la cultura es muy importante el moverse, ¿ya? Sobre todo entendiendo esto de visitarse entre comunidades, ¿cierto? Hay una diferencia muy importante en hacer algo acá, así como en tu comunidad, o allá en otra comunidad, o en otro lugar, ¿ya? Porque hay todo un tema del protocolo, ¿cierto? Cuando uno visita a otros lugares, hay una forma de comportarse, de entender esta dinámica, ¿ya? Y en el Mapuzungún está muy marcado esto, del movimiento en las palabras. En esta ocasión solo vamos a ver esta partícula me, pero hay muchas otras. Hay una para algo acá, algo allá, que realiza una acción de paso, ¿cierto? Como estoy yendo para allá y paso a hacer otra cosa, ¿ya? O estoy yendo para acá y paso a hacer otra cosa. Es muy preciso en ese sentido el Mapuzungún. Pero en particular, ¿Se cortó el audio, Peña? ahora sí, May. ya. Entonces tenemos el verbo que es trabajar, ¿ya? Y si yo le agrego este me y digo kusao men, ¿ya? Como partícula, estoy diciendo fui a trabajar, ¿ya? O sea, fui a trabajar y volví. Ese es el sentido literal. Fui a trabajar. Kusao men. Entonces le da movimiento a la acción. ¿Qué pasó ahí? Feliz día. No, que quería agregar algo. Kusao men, fui a trabajar, ¿sí? Feliz. Sí, como recordarles un poco respecto al orden de partículas, antes les comentaba que, por ejemplo, la partícula de futuro, de tiempo, fu también, van siempre próximos al sufijo o terminación, es decir, al pronombre, ¿cierto? Personal, ¿ya? ¿Quién realiza la acción? En cambio, la partícula me, por el contrario, va siempre cerca de la raíz, ¿ya? Modifica un poco entonces el verbo. Ya no hablamos del verbo kudaun, trabajar,
o trabajé, ¿cierto? Sino que hablamos del verbo kudao men, que es ir a trabajar o fui a trabajar. Entonces, por eso igual agradecer, ¿cierto? A la también Paulet dice, entonces para futuro sería kudao mean, mai, ¿cierto? Y ahí está conjugando, ¿cierto? Justamente la partícula me se queda junto a la raíz y la partícula de futuro se queda junto al final, ¿cierto? Al sufijo. Kudao mean, entonces iré a trabajar. Feliz. Felipe, ¿ya? Claro, y esta partícula se puede combinar, ya se puede combinar con todas las partículas que ya hemos trabajado. Entonces, por eso les digo que es muy útil, porque nos sirve mucho en el Mapuzungún, ¿ya? Y también, bueno, aquí está un poco la explicación sacada de los Wenui de Kimeltube con el Sí, fósforo, Cristófora May. ¿sí? Que me se le habla de sufijo andativo, ¿ya? Es como el nombre técnico, pero el sentido es ese, que le da movimiento. Es un sufijo locativo o direccional que indica movimiento o dirección, ¿ya? O sea, indica un desplazamiento a un lugar alejado, un regreso posterior, ¿ya? O sea, ir y volver. Acá hay algunos otros ejemplos, como Wiño Kunumean, que es voy y vuelvo, ¿ya? Chunten Mame Aimi, que es la misma pregunta que nosotros hacíamos, de Tunten Mame Aimi, ¿por cuánto tiempo irás? ¿Por cuánto rato irás? Y por último, Pemeayu, que acá lo vemos también, todos estos ejemplos con futuro, ¿cierto? Que sería Pemeayu, te iré a ver, ¿ya? Ley, May. Feley. Entonces, este es muy útil también porque nos permite aglutinar, ¿cierto? O permite simplificar algunas oraciones con esta partícula. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, yo podría decir, por ejemplo, Amun tañi kusao meu, ¿cierto? Amun tañi kusao meu, que sería como fui a mi trabajo, ¿ya? Fui a mi trabajo. Pero podría simplificarla y decir kusao men, ¿ya? Que no es literalmente lo mismo, pero es muy parecido. Kusao men sería fui a trabajar, ¿ya? Fui a trabajar. O sea, una oración casi completa la simplifico a una palabra, ¿ya? Y este es importante que ustedes lo puedan utilizar también porque recordar que el Mapuzungún, su característica principal es que es un idioma aglutinante. Entonces siempre va a tender a transformar oraciones que pueden largas, a transformarlas a una sola palabra y probablemente o sea, una palabra que ya está aglutinada, podríamos indicar que está un poco más correcta, que es un poco más, podríamos decir, es- se estructura desde la gramática, forma de estructurar las palabras desde el Mapuzungún. Por lo tanto, sería mucho más correcto e indicado siempre intentar aglutinar, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que es mucho mejor decir kusao men, fui a trabajar, y kusao meu, fui a mi trabajo, ¿ya? Lo mismo con abajo. Abajo dice amuan lafken meu kametuan, que sería iré al mar, ¿cierto? Aquí está en el futuro. Iré al mar y me bañaré. Amuan lafken meu kamuñetuan. Pero podría decir esto o algo más o menos similar con este me, ¿cierto? Agregándole el me al muñetún y decir muñetumean. Muñetumean lafken meu. Y eso sería iré a bañarme al mar. O sea, se simplifica también. Ya quitamos el amuán
y lo integramos al muñetún. Entonces decimos muñetumean. Iré a bañarme al mar. ¿Vale? Entonces esto es muy, muy útil para que lo puedan integrar a lo que hemos aprendido. ¿Vale? Ya, bueno, y para ir cerrando, ¿cierto? Con la pregunta que formulamos al principio de Tuntenimame Aimi, que sería ¿cuánto tiempo irás? Yo podría responder a esto, por ejemplo, Puichin Mamean. Puichin Mamean sería iré por poco tiempo, ¿ya? Como en un mes nos habla de que iré por poco tiempo, ¿cierto? Puichin Mamean. Podría decir Ailuin Mamean, iré por harto tiempo, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto, ¿Tuntain mame aimi pikun mapu peñigao? Alun mamean. Ahí Ma, estaba el spoiler que hice antes, ¿cierto? Alun mamean, iré por harto tiempo. Alun mamean, pikun mapumeu. Feli. iré Ka por harto tiempo. kudaumean, pues también podría decir. Cruzado mean, mai, Mai, iré a trabajar. iré a trabajar. Felei. Entonces recuerden, para responder a esto podríamos decir, Puchin mamean, iré por poco tiempo. O Aluin mamean, iré por harto tiempo. Y además, claro, podría decir otras formas, como por ejemplo, Mufu antu amuan, que sería Mufu es para decir expresar varios, ¿ya? Mufu antu amuan sería varios días iré, o iré varios días, ¿ya? O podría decir, como creo que este Peña lo dijo, Epukuyen amuan, ¿cierto? Mai, poco llena man. ¿Cierto? Recordando que Kuyen es una forma de nombrar a los meses, ¿ya? Mes, Kuyen. Entonces, iré 2 meses. ¿Ya? O podría decir también, si que voy, no sé, a alguna cantidad definida de días, pura antu amuan, ¿cierto? Iré 8 días preciso, ¿ya? Pura antu amuan. Entonces así podríamos ir respondiendo ya para ir complementando lo que aprendimos hoy día, ¿ya? Feimutan. ¿Relay? Bueno, nos quedó algo más por ver, pero ya lo vamos a ver la próxima clase que va a ser La nuestra última. última. Nuestra última clase. No sé Feli. si me leyeron tú, Ngelai, Felei. Felei, también Juana dice, Amuan Guariameo, ka Kusao Mean. Claro, podría decir perfectamente Kusao Mean Guariameo. Podría ser también otra forma. Como, iré a trabajar a la ciudad. Claro, también simplemente podría ser kudaumean warriameo. Mai, Kusao Mean Guariameo. ¿Feli? Kume azumfimunta tufa. ¿Entendieron bien esto? Muleiramtun, ¿tienen alguna pregunta antes de que demos cierre a esta penúltima clase? Espero que hayan aprendido igual el día de hoy, ¿cierto? Lamento que hoy día tuvimos algunos problemas de conexión, al menos yo, pero espero que de todas formas se haya podido comprender el mensaje, ¿cierto? Y bueno, aprendimos varias cosas igual. Fele y Juana, An- también. Rume Mañumeyuca, también estoy agradecido, ¿cierto? Urkutoban, Paulette. Fele, Incheca, Urgutuan, Lamin Paulet, Mai, Urkut, Umautoan. Mai, Umautoain. Kume Umautoaimun, por ejemplo. Kume Umautoaimun. Dormirán bien. Kume Urkutoaimun, descansarán bien, ¿cierto? Entonces, como decreto y al mismo tiempo expresando deseo también, para agregarle más esa sensación de ciertos deseos, diría Peomañen. Peomañen, Kume Umautoaimun. Espero, deseo, ciertos sueños con que tengan un buen dormir, ¿ya?
Peumañen, Kume, Umauto Aimun, Compuche, Peguain, Ka, Antu, Peucayal, Piwain, así que Chaltumay, Peucayal. Feley. Lo último, claro, en esta palabra de Pehuayu o Pehuaín, también está el futuro, ¿cierto? Pehuayu, May. Pehuaín, ¿ya? Que sería Pehuayu, nos volveremos, o sea, nos veremos los dos, y Claro, Pehuaín, nos veremos nosotros en plural, ¿ya? En este caso, Pehuaín, nos May. veremos lunes de Santumú, Pehuaín, Peguain, de ley. Peguain, Feley, Compuche, nos Puché, que estén muy veremos bien. entre nosotros en el futuro, ¿ya? Chao, chao. Recuerden la tarea si pueden. Sí, sí, por favor. En la tarea les vamos a enviar alguna retroalimentación. ¿Feliz? Peguain, Pero callar, comer, pero un Kume, Reclen, tu, Niaimun.